En este canal hemos hablado muchísimo de Melania Trump y no con el ánimo de hacerle algún tipo de señalamiento. Esto evidente bajo el contexto en el cual ella sostuvo más que una amistad con Jeffrey Epstein. Esta no es una especulación. Hay correos que lo confirman, que lo comprueban. Este correo del cual hemos visto ya absolutamente todos, donde se dirige a Ghislaine Maxwell con mucho cariño preguntándole por Jeffrey y terminando este mismo mensaje con amor, Melania. Sin lugar a dudas ha despertado una conmoción muy grande en los Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Ahora, hay algo que llama la atención y no sé si te has percatado. ¿Recuerdas que tras el señalamiento de Amanda Ungaro, la amiga de hacía 20 años de Melania Trump, dijo públicamente que Melania fue la escort de Jeffrey Epstein? Curiosamente, a raíz de estas declaraciones, Melania Trump rompe el silencio con estas declaraciones realmente ambiguas, en donde solo negaba cualquier tipo de relación. Simplemente intentaba desvincularse por completo. Lo que Amanda había mencionado. Yo jamás fui amigo de Epstein, declaró. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties. Ok, no sé si lo has notado, pero después de estas declaraciones, Melania Trump desapareció del radar. Es algo que llama mucho la atención, porque incluso en esta misma intervención, ella dijo que todas las personas que realmente estaban involucradas en los crímenes de Epstein deberían pagar por ello y todo debería salir a la luz. No, esto es algo irónico, porque quizás muchas personas no lo saben, pero honestamente Melania Trump no quería que Trump llegue al segundo mandato. Ella nunca especificó el por qué, pero es bastante curioso el que cuando justo liberan todos los documentos y ella es mencionada, desaparece por completo del mapa. Quisiera que te quedes hasta el final de este video porque te voy a explicar cómo posiblemente Epstein no solo mantuvo una relación con Melania Trump, sino que quizás estaba al tanto de los delitos y crímenes que él hacía. Quiero que sepas lo siguiente, es muy posible que Melania haya sido primero víctima y luego se haya convertido en cómplice. Te invito a quedarte hasta el final de este video que no tendrá un solo minuto de desperdicio. Sin más por el momento y sin hacerte perder tu valioso tiempo, comencemos. Bueno, hosters queridos, vamos a iniciar con este tópico muy interesante. La verdad es que el temita de Melania a mí me llama bastante la atención, ¿sabes? Porque hay primeras damas que pues han vivido prácticamente bajo los reflectores en Estados Unidos. Han dado discursos, han acompañado a sus esposos en pues prácticamente cada evento, conceden entrevistas constantemente. Eso han convertido su imagen en una parte fundamental de la Casa Blanca. Pero bueno, con Melania Trump ha sido diferente. Y durante su periodo, como cualquier primera dama, esa distancia con el ojo público se ha hecho pues demasiado evidente. Melania aparece poco, habla poco y cuando aparece muchas veces lo hace de una manera cuidadosamente calculada, quisiera llamarlo así. Pero ¿qué es lo curioso? Que este distanciamiento de Melania Trump ocurre sobre todo con mayor intensidad a raíz de que ella es mencionada en los archivos de Jeffrey Epstein. Quiero que quede totalmente claro cuando te digo que Melania Trump mantuvo una relación de algún tipo con Jeffrey Epstein. Ok, mira, vamos a dejarlo hasta ahí. De algún tipo con Jeffrey Epstein. Y eso sin tomar las declaraciones de Amanda Ungaro, que recuerda, fue su mejor amiga, convivió con ella y con la familia Trump durante 20 años y es ella quien hoy le está señalando públicamente a él, a Paolo Zampolli y por supuesto a Donald Trump. Si quieres un poco de información de Amanda Ungaro, de Paolo Zampolli, tienes que ir a ver los videos que hice para que tengas mayor contexto. Pero para que lo entiendas, así de sencillo, es esta amiga quien decide justamente señalar a Melania Trump. Y esto es bastante interesante porque estamos hablando de que Amanda Ungaro fue una persona que convive 20 años con Melania, era íntima amiga de Melania Trump, con lo cual hacer una acusación de este tipo evidentemente es algo temerario. Y ahora, quitando lo que Amanda Ungaro denunció, que evidentemente ella conoce a Melania desde que era muy joven, hay algo muy interesante.
Para que entiendas que el tema de la vinculación de Melania Trump con Epstein no es un cálculo político, deberíamos primero preguntarnos ciertas cosas. Jeffrey Epstein acostumbraba, y eso no lo digo yo, están en los documentos desclasificados de los Estados Unidos, a traer chicas de Eslovenia, y cuando digo chicas me refiero a no adultas. ¿Sabes a qué me refiero, no? No puedo decirlo a detalle por YouTube. Evidentemente no mayores, de Eslovenia, pues de Europa del Este, básicamente, pues Ucrania, Bielorrusia y demás. Entonces, esta era una práctica que Epstein realmente acostumbraba. Él también conseguía pasaportes, sí, pasaportes falsificados para estas chicas para que llegaran justamente a los Estados Unidos. Entonces, más allá de los señalamientos que puedan existir, es cierto que Melania Trump llega a Estados Unidos muy joven, de una manera muy extraña, porque ella aludió de que pues hizo modelaje, hacía modelaje, pero la realidad es que, como ya te he documentado antes y en algunos videos, no hay mucha información de lo que ella hacía en su país, Eslovenia, antes de llegar a Estados Unidos. Y llegando a Estados Unidos tampoco hizo mucha cosa, no existe demasiado registro sobre esto. ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Y qué es lo que a mí me hace pensar que estos rumores no son solo rumores? Para entender esto un poco mejor, deberíamos regresar a los años 90 y los principios de los 2000. Nueva York, Palm Beach, modelos, justo en una época donde existía un boom mediático sobre los modelos. Es decir, hoy en día por supuesto que sí existen modelos, Victoria's Secret y demás, pero justamente en los 90s hacia los 2000, los modelos eran como súper estrellas, o sea, casi al nivel de un artista de Hollywood, era una brutalidad. Y esto llama la atención porque evidentemente quienes tenían contacto con estas modelos justamente eran personas como empresarios en fiestas, en eventos excéntricos, y personas realmente millonarias son las que podían tener acceso a estas modelos. Es precisamente en este tipo de ambientes en donde Trump se conoce con Jeffrey Epstein, supuestamente, eso es lo que se dice, en distintos eventos sociales pues elitistas. Entonces, si te das cuenta, es interesante cómo una chica tan joven, porque recuerda que Epstein conoce a Melania desde los 15 básicamente, cómo llega procedente desde Eslovenia a un círculo social de los hombres más poderosos de Nueva York, entre ellos Donald Trump. Y todavía más importante, tuvo que ver Jeffrey Epstein realmente, como afirma Amanda Húngaro, con el hecho de que él sería quien la presentó a Donald Trump. No, sabemos que evidentemente Melania lo ha negado, pero no deja de llamar la atención lo que te menciono. Cómo esta chica, que no era nadie en Eslovenia, termina involucrándose en estos círculos de la alta sociedad, de fiestas de empresarios, magnates y millonarios, y termina Donald Trump justamente conociéndolo a ella. Tenemos que ser muy francos y honestos. Sabemos las relaciones que tenía Jeffrey Epstein con distintos agentes del modelaje. Uno de ellos, por supuesto, fue el íntimo amigo de Jeffrey Epstein. ¿Quién era? Jean-Luc Brunel, un agente de modelo francés, y también se descubrió una red de tráfico, sec. Ya sabes el resto, y él era un tipo sumamente famoso, no era demasiado conocido. Él incluso dirigía agencias de modelaje como por ejemplo Cutting Models y MC2 Model Management. Más loco de todo es que había evidencia de que era el mismo Jeffrey Epstein quien estaba financiando a Jean-Luc Brunel. Tranquilo, porque ya vamos a llegar nuevamente a Melania Trump y quizás me vas a entender un poco más, porque te digo que está extraño el cómo Melania llega a conocerse con Donald Trump. Al menos para mí es muy bizarro. Mira, presta atención. Todos conocemos a Virginia Giuffre, una de las víctimas más valientes que evidentemente denunció no solo a Epstein, sino al príncipe Andrés, ¿no? De haberla violentado y demás. Ella incluso públicamente dijo: si algo me sucede, hago responsable a estas personas. Oh, sorpresa, termina pues siendo encontrada por su familia desvivida en su propia granja. Una mujer que evidentemente había luchado por la justicia para todas las víctimas de Epstein. Una mujer que realmente era el estandarte de las víctimas de Epstein, termina desviviéndose. La pregunta es: ¿para qué haberse esforzado tanto? O sea, ¿para qué haber luchado tanto? ¿Para qué haber
llegó a exponer al príncipe Andrés en un modo en que la familia real no tenía dónde poder esconderse. O sea, se les caía la cara de la vergüenza. Las declaraciones de Virginia Giuffre fueron tan fuertes que el príncipe Andrés tuvo que ir a dar una entrevista patética y ridícula en donde se ve a todas luces que estaba mintiendo. Y por cierto, este tipo era un enfermo, ¿no? Le gustaba tener en su habitación, le obligaba a sus empleados que tenía que tener como 60 peluches en su cama alineados. Peluches, estamos hablando, los peluches son para pequeños, pues, ¿no? Returbio. Ese no es el punto. El punto aquí es que Virginia Giuffre acusó también a Jean-Luc Brunel de haber violentado algunas, ya sabes a qué me refiero, incluyéndola a ella misma, y de participar en una red de trata junto a Epstein. ¿Qué es lo que pasa? Tras la muerte de Epstein en 2019, Brunel se escondió. La Fiscalía de París abrió una investigación sobre delitos cometidos por Epstein y estaban ya mencionando a Brunel entre los posibles cómplices. Él sería arrestado el 16 de diciembre del 2020 y acusado de violentación a una no adulta. Pero, oh sorpresa, antes de que pudiera celebrarse su juicio, en donde quizás Brunel iba a dar información concisa sobre Epstein y posiblemente de mucha gente más. Posiblemente tenía información de Melania, tenía información de un montón de personas, y eso es evidente, porque Epstein conocía a Melania, Jean-Luc Brunel conocía a Melania, todos se conocen, es decir, esta persona tenía muchísima información y termina suspendido de manera muy conveniente antes de que se celebrara el juicio, que supuestamente tras la acusación él no lo soportó y la fiscalía dijo no, él se ultimó, lo mismo que dijeron con Epstein y que hubo un fallo de cámaras y una cantidad de barbaridades. Pero ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué te doy el ejemplo tan explícito de Jean-Luc Brunel? Para que entiendas el por qué para mí es casi imposible que Melania Trump por sus propios medios haya podido conocer a Donald Trump. Entonces mantengamos el hilo aquí. Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés, termina ultimado en la celda, casi un año después de que Epstein falleciera. Es decir, Epstein ya no representaba un peligro en cuanto a la información, porque evidentemente él ya supuestamente pues se habría desvivido y demás. Pero quedaba gente que tenía información y por supuesto ese era Jean-Luc Brunel. ¿Qué pasa con Jean-Luc Brunel? Exactamente lo mismo. Termina también suspendido en la celda. ¿Quién nos queda entonces? ¿Qué otro agente de modelos quedaba en la lista? Paolo Zampolli, el ex esposo de Amanda Húngaro, quien la hizo deportar de Estados Unidos. Todos sabemos por qué la hizo deportar de Estados Unidos. Y esto es lo que quizás Zampolli jamás se imaginó. Para entender esta historia o esta parte de la historia que te estoy contando, tenemos que entender lo siguiente. El nombre de Melania realmente es, antes de ser Melania Trump, era Melania Noss. Esta joven modelo de Eslovenia que no la conocía absolutamente nadie. Su carrera internacional, o al menos lo que afirmaban, la llevaría primero por Europa y posteriormente Estados Unidos. Repito, en Europa no existe absolutamente, al menos yo no he encontrado ninguna documentación de que haya trabajado en una agencia de modelos importante. Y posteriormente, cuando llega a Estados Unidos, aquí aparece lo vital y es Paolo Zampolli. Paolo Zampolli trabaja en el gobierno, en la administración de Donald Trump. Es íntimo y mejor amigo de Melania Trump y es excelente amigo también de Donald Trump. Es muy curioso, porque cuando Paolo Zampolli estaba casado con Amanda Húngaro, ellos dos como pareja tenían una excelente relación con los Trump, y Zampolli había repetido este discurso, esta narrativa. Zampolli, él es quien conoce a Melania Trump en el año de 1955 y él mismo sería quien la ayudó a establecerse profesionalmente en Estados Unidos. Recuerda que él también era un agente de modelos. Y según él mismo, en 1998, él sería quien presentó a Melania y a Donald Trump durante una fiesta. Porque evidentemente que salga a la luz pública que la primera dama fue presentada por Epstein con Trump
Y ya no solo presentada, irnos ya a lo que confirma Amanda Húngaro, que fue la chica de Epstein, que era básicamente su escort, pues sería un escándalo, gente. Sería un escándalo que el presidente, que evidentemente está liberando toda esta información del Departamento de Justicia, tenga de esposa a una de las chicas de Epstein. Este es el punto donde Sampoli entra en el centro de la historia. Y aquí también empieza el misterio, porque Jeffrey Epstein también se encontraba dentro de los mismos círculos sociales de Donald Trump, con lo cual perfectamente pudo ser Donald Trump, pudo haber presentado a Donald Trump con Melania sin ningún tipo de problema. Ya te digo, estaban en el mismo círculo social. Y aquí viene el gran escándalo, porque no es un señalamiento de internet, repito, no es un documento del Departamento de Justicia que hay que comprobarlo. Es la misma ex esposa de Paolo Sampoli quien le dice: no mientas, tú no presentaste a Melania con Trump. Jeffrey Epstein presentó a Melania con Trump. Let's tell the public you never was the one introduced Melania to Trump. It was Jeffrey Epstein. She was a escort of Jeffrey Epstein. That's how she met Donald Trump. Okay? You are like a fucking piece of shit that supposedly asking a favor to be in the power with the titles, and then Melania cover you and you cover Melania. Let's be honestly, nobody's a fucking stupid here. And I know because I was with you 20 years and you always told me it was not you, was Jeffrey Epstein. Aquí viene lo más bizarro de todo. Ten en cuenta lo siguiente. Sampoli se conoce con Donald Trump desde los años 90. Es cuando él llega a Nueva York, se empieza a meter en el mundo de la fiesta de Manhattan, en la vida nocturna y demás. Y claro, él era un agente de modelos. Pero hay algo curioso también. Jean-Luc Brunel, uno de los reclutadores de Jeffrey Epstein, conoce a Epstein desde los años 80. Tener una amistad mucho más extensa que la de Paolo Sampoli con Trump. Recordemos que es Ghislaine Maxwell quien presenta a Jean-Luc Brunel a Epstein para que sea uno de sus reclutadores. Jean-Luc Brunel justamente traía a estas chicas de Europa del Este, donde proviene Melania Trump. Y para entender si realmente Sampoli fue quien presentó a Melania con Trump, tenemos que llegar a uno de los documentos que más llama la atención dentro de los archivos desclasificados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahora quiero que veas el siguiente documento. Fíjate en la parte en amarillo. Voy a traducir. Quiero que prestes atención y que notes que evidentemente está tapado con negro. Esto es muy común. El Departamento de Justicia acostumbrado a tapar absolutamente los nombres de todos los victimarios o personas que deberían estar relacionadas al caso. Las partes en negro las llamaré tachado. Tachado puso a Tachado en contacto con un agente llamado Paolo Sampoli, quien trabajaba con ID Models. Se organizó que Tachado fuera a Nueva York para trabajar como modelo. Mientras estaba en Nueva York, Tachado vivía en el apartamento de una modelo porque no tenía los fondos para pagar su propio apartamento. El apartamento alojaba a 10 personas y están en la misma calle de la agencia de modelos en Barrick Street. Tachado tuvo una aventura con el agente. Sampoli estaba intentando comprar Elite Models con Epstein, es decir, esta agencia. Y Epstein presentó a Melania con Donald Trump. Es decir, no solo un documento confirma el que sería Epstein quien presenta a Melania con Donald Trump. No solo Amanda Húngaro, amiga de Melania durante 20 años, dice públicamente que es Epstein quien presenta a Melania con Donald Trump, sino que hay documentos que así demuestran. Menciones absurdas. ¿Por qué tendría que existir esta mención si esto no es así? Bueno, esto es lo más loco de todo. Creo que lo más alarmante de todo y que te va a dar una idea. Donald Trump supuestamente, repito, según la versión de Sampoli, se conocería con Melania durante la semana de moda de Nueva York. Esto sería, según lo que dijo, en 1998, y Melania tendría 24 años, ¿ok? Y Donald Trump ya tenía 52 años, es decir, tranquilamente Donald Trump podría ser el padre de Melania. La pregunta es, ¿dónde estuvo realmente y con quién estuvo Melania Trump antes de eso? ¿Cuál es la vida que no conocemos de Melania Trump, más allá de las mentiras que nos han vendido del supermodelaje? Yo te reto a ti mismo a que entres a redes sociales y que busques la gran cantidad de trabajos que supuestamente hizo Melania Trump. Verás una que otra pasarela. Entonces llama la atención, ¿no? Y es
Y es entonces lo que hace mención Amanda más o menos, ¿no? De que Epstein pues la tenía desde los 16, 17 años, estuvo con ella y demás, y se la presentó a Trump ya más o menos a los 24 años. Y llama la atención, o sea, hay fotografías de Epstein con Ghislaine Maxwell que les estás viendo en pantalla y con Trump. Entonces esto es súper loco y la pregunta que debemos hacernos es si realmente esto es así, si realmente Epstein reclutó por medio de Jean-Luc Brunel y Ghislaine Maxwell a Melania Trump, ¿acaso ella es cómplice o fue cómplice o sabía lo que hacía Epstein? La realidad de eso es algo que todavía no podemos saber del todo. Porque evidentemente, aunque ella lo haya hecho por su propia voluntad, si fue reclutada a los 15, 16 años, ella no tenía el razonamiento de un adulto como para poder decidir. Es decir, aunque haya podido decidir irse con estas personas a cambio de dinero, que le hagan modelo y demás, entendamos que igual se estaría cometiendo un delito en contra de ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no estoy discutiendo aquí si Melania Trump fue cómplice de Epstein como si sabía, pero es más que evidente que ella sabía que reclutaban otras chicas porque ella fue reclutada. El punto es que es ser cómplice en el aspecto de que la misma Melania Trump a día de hoy sigue negando esa relación que tuvo con Epstein, sigue negando las declaraciones de Amanda Húngaro que la señala como una de las chicas de Epstein que fue reclutada por él mismo. Entonces, claro, cuando tú inicias como víctima, pero te quedas callado, eres cómplice y hay un montón de víctimas que pueden haberlo pasado tremendamente mal y tú estás callada como primera dama teniendo en cuenta lo que ocurrió. Esta historia es súper loca y créeme que este es uno de los motivos por los cuales Melania Trump brilla por su ausencia. Y creo que lo has notado. Solo quiero que te fijes cuáles han sido las últimas interacciones de Melania Trump. Son demasiado escasas. La primera dama sigue en silencio. Y solo nos resta esperar qué va a ocurrir cuando venga una nueva administración de otro gobierno. Porque definitivamente el resto de los documentos no van a ser liberados antes. Quiero que sepas lo siguiente. Yo no me voy por tintes políticos. Así como estoy exponiendo cosas muy turbias de los Trump, lo he hecho de los Clinton, de demócratas, de republicanos. No me importa de dónde vengan, pero las cosas tienen que decirse como son. Si este video te gustó, no olvides dar like y suscribirte. Activa la campana de notificaciones, porque solo así estarás al tanto del próximo contenido. Como siempre, te agradezco inmensamente por tu permanencia en este espacio. No olvides como siempre que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en la próxima, gente.